Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Tobar, soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Psicología. Hoy expondré el tema del proceso adictivo y los modelos que explican las adicciones. Es difícil no conocer directo o indirectamente a alguien que tiene un problema de adicción, pero este problema de adicción surgió por un proceso que se inició. Ahora nosotros consideramos que es un problema de salud y que causa trastornos que no solo van a afectar a la persona que está consumiendo la droga, sino a todas las personas que están allí en su entorno familiar, su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo, las personas con las que tiene algún tipo de relación. Obviamente este proceso adictivo tiene elementos neurobiológicos que afectan naturalmente el cerebro, pero que van a detonarse o se van a manifestar, se van a observar tanto en su aspecto físico, en sus emociones, en la forma de pensar. Son algunos de los efectos que este tipo de proceso adictivo detona en una persona. Hay varias etapas de un proceso adictivo. La primera es la aguda, no es cuando una persona por primera vez toma por curiosidad una droga, sino es cuando una persona intencionalmente se acerca a la droga con deseo de hacerlo más de una ocasión y en cantidades que va a ir aumentando y que va a ir subiendo para que sienta esa satisfacción que sintió quizás una primera vez, pero tuvo la voluntad de decir que no, pero en una etapa aguda es lo que se conoce como un reforzamiento. Aquello que inició como un acto curioso, aquí ya está reforzado por un acto de voluntad. La segunda etapa es la etapa crónica, es cuando se genera cierta tolerancia a una sustancia por la cantidad de veces que lo haces o por las cantidades en que lo tomes. O sea, de alguna forma ya no te afecta como en la primera vez, no te afecta de una forma negativa, te está generando satisfacción, aunque sí va a haber un resultado negativo cuando esto se sigue haciendo. Otra etapa es la abstinencia a corto término, es cuando una persona empieza a tener el síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? Deja de consumir o está intentando dejar de tener este contacto con la droga, quizá va al médico y el médico le puede dar algún tipo de medicamento que pueda tener algún tipo de sustancia en cantidades muy reducidas para que no se dé de golpe el cortar con esta suministración de estas sustancias. La última etapa es la etapa de la abstinencia sostenida. Es cuando después de un tiempo de haber dejado de tener contacto con esta droga, surge el deseo por obviamente todo lo que se generó en el cuerpo y esta ansia por tener esta droga. Eso se conoce como craving. Naturalmente esta etapa es muy peligrosa porque es cuando puede haber una recaída. Hay casos en los cuales uno dice, ay, muy bien, vas perfectamente bien, llevas tanto tiempo de no consumir una droga, pero puede llegar este momento en el que lo desee de alguna forma, digamos, desesperada. Hay factores que detonan este proceso adictivo. Un factor puede ser el biológico, es una propensión genética. Hay estudios que sí están señalando que hay ciertas características que pueden generar los nietos o los bisnietos o los hijos para tener este acercamiento al alcohol. Obviamente esto es un poquito reduccionista porque hay otros factores más. Otro aspecto biológico es el sexo y es la edad. Otro factor es el psicológico y es el conductual. Es cuando esos factores de riesgo se dan por este consumo de drogas. ¿Qué está pasando dentro de la mente de la persona? A lo mejor tiene una depresión, tiene un problema familiar, se rodea de personas y tiene cierto tipo de conductas riesgosas que lo llevan a buscar o tener un tipo de desahogo y acercarse a la droga. El rasgo de personalidad también tiene que ver mucho estadísticamente y en las investigaciones se ha detectado que personas con un carácter muy impulsivo son los que tienen más riesgo de empezar un proceso adictivo. Hay problemas familiares, asuntos de apego, cómo te trató tu papá, cómo te criaron, si tú te sentiste pues abrazado, protegido, pero cuando esto no ocurre, cuando no hay un ambiente familiar idóneo,
Entonces hay un riesgo para iniciar un proceso adictivo. Cuando hay un padre autoritario, permisivo o indiferente, puede ser una causa, un factor. Cuestiones de cómo se da el clima en la familia, cómo es la disciplina, cómo están estructurados, si papá está ausente, si la mamá es la que está solamente en el hogar, si hay asuntos como ya la familia está totalmente desintegrada o están dentro del mismo techo pero no está funcionando bien, es una familia disfuncional. Todo esto pesa para que una persona inicie un proceso adictivo. Hay asuntos sociales, por ejemplo, presiones en la escuela, notas bajas en la escuela, pues a veces no hay personas no toleran el fracaso y esta presión les hace que tengan como una propensión a buscar un desahogo. Puede ser autolesionarse, puede ser pintar bardas, puede ser que estén peleando con alguien, pero otros muchos consumen droga cuando quieren entonces salir de ese ambiente que les está siendo poco favorable. La comunidad, la cantidad de avisos, de anuncios, la presión de los amigos, son causas que también, o factores para eh, eh, tener propensión a, a la droga, ¿no? Algunos modelos explicativos de la adicción son muy importantes conocerlos. Obviamente hay explicaciones que tienen que ver mucho con la perspectiva de quien lo genera. Obviamente tienen muchas de estas modelos, marcos teóricos, conceptuales, que los abordan y lo explican. El primer modelo explicativo de la adicción es el biomédico. Ellos dicen o argumentan que hay un asunto exclusivamente neurobiológico, es como muy determinante. Sí, sí es muy determinante. Solamente es un asunto que por el estudio de las estructuras cerebrales se detecta que una persona cae en drogas por un asunto que ocurrió solamente en su cerebro. Obviamente puede haber desajustes cerebrales, puede haber alguna patología, y entonces una persona empieza a acercarse a la droga por un asunto biomédico que lo llevó a esta decisión. Obviamente es una definición reduccionista porque hay otras muchas explicaciones más acerca de por qué una persona cae en una adicción. Otra explicación es el biopsicosocial. Este obviamente considera tres aspectos. Sí hay un aspecto biológico, sí hay, pero también se le suma un aspecto psicológico, cómo es una persona, cómo piensa, qué circunstancias le estuvieron rodeando. Hablamos algo ahorita en los factores. Y hay un aspecto social. Entonces esto lo que está subrayando es que hay una concepción multifactorial. Son muchos aspectos biológicos, pero se les añaden otros aspectos que son contextuales en un proceso mucho más amplio, mucho más global. Obviamente es cuando se conjuntan el carácter de la persona, el lugar donde está viviendo, con quién está interactuando, cómo resuelven los problemas, cómo piensa, pero también asuntos que son biomédicos, cosas que tienen que ver y que están relacionadas con la genética de los individuos. Obviamente estos contextos, cuando no son bien confrontados, devienen en estos problemas que obviamente afectan a todas las personas. Y la última explicación es la sociocultural. Surge de la antropología y de la sociología. Son condiciones que te está dando el ambiente. El lugar donde vives, con quién vives, en la sociedad donde estás, si es una sociedad que está protegiendo a los jóvenes, está dando información. También tiene que ver la cuestión económica, si hay pocos recursos en casa. Entonces, sumando todo lo que estás viviendo a tu alrededor, lo que estás viviendo en lo económico en tu hogar, todas estas situaciones sociales, el crecimiento, la inseguridad, el narcotráfico, todo esto se va sumando para que una persona muy probablemente tenga unas características que le puedan llevar a iniciar un proceso de adicción, que no necesariamente se tiene que dar así, porque hay muchas personas que están en ese mismo ambiente sociocultural
y no se vuelven adictos a alguna sustancia porque buscan otras maneras de confrontar los problemas que están viviendo. Esta información les compartimos alguna bibliografía de la cual fue tomada para fundamentar algunos comentarios que se hicieron en esta investigación. Les agradecemos la atención a este reporte en video para la asignatura de origen de las adicciones. Gracias y buenas tardes.